La historia real de los caminantes. Las personas que presentan sonambulismo, un trastorno del sueño clasificado como parasomnia, también llamado noctambulismo, desarrollan actividades motoras automáticas que pueden ser sencillas o complejas. Un individuo sonámbulo puede salir de la cama, caminar, orinar o incluso salir de su casa mientras permanece inconsciente y sin probabilidad de comunicación. Es difícil despertarlos, aunque en contra de lo que se cree comúnmente, no resulta peligroso. Los sonámbulos tienen los ojos abiertos, pero no ven como cuando están despiertos. Suelen creer que están en otras habitaciones de la casa o en sitios completamente diferentes. Los sonámbulos tienden a volver a la cama por iniciativa propia y a la mañana siguiente no recuerdan nada. El sonambulismo se produce durante las fases 3 o 4 del sueño, es decir, en la etapa denominada sueño de ondas lentas. Es más frecuente en niños y adolescentes. Por lo general, los episodios son aislados, aunque suelen tener un carácter residual, del 1 al 6% de los pacientes. Su causa es desconocida y no existe ningún tratamiento eficaz. A la persona que presenta estos síntomas se la denomina sonámbulo o caminante. Sin embargo, hay otra mirada espiritual. La vas a conocer hoy con esta historia. ¿Qué pasaría si los sonámbulos fueran personas vulnerables espiritualmente? ¿Qué pasaría si un espíritu maligno tomara el cuerpo de una persona mientras duerme? ¿Podemos ser poseídos mientras dormimos? ¿Y si un espíritu oscuro toma nuestro cuerpo y empieza a tener un control sobre él? Un control parcial que pudiera hacernos caminar, correr, lastimar o lastimarnos, o incluso matar o matarnos, como si fuéramos una marioneta manejada por el demonio. Esta historia trata sobre esta hipótesis, que para los protagonistas de ella no fue hipótesis, fue realidad. Eran una pareja gay. Fernando y Alberto llevaban juntos 30 años. Fernando tenía 67 y Alberto 55. El sexo se había apagado, así que solo los unía un amor, casi fraternal. Por eso habían decidido empezar a dormir en camas separadas, pero en el mismo cuarto. Por eso y por los ataques de sonambulismo de Fernando. Raro, de grande, empezó a ser sonámbulo. Las primeras veces solo era balbucear entre dientes, pero al mes empezó la pesadilla. El miedo que obsesionaba a Fernando era el miedo a morir en el sueño, a no despertar jamás. De hecho, empezó a sufrir de insomnio. No se podía dormir. Su mente no se apagaba, no se relajaba. Estaba obsesionado. Él quería ser consciente en el momento en que se quedaba dormido. Cerraba los ojos y esperaba. Pensaba, ¿cuándo me duermo? ¿En qué momento me voy a apagar? ¿Quién baja esa palanca para apagar mi conciencia? ¿Y si me muero durmiendo? Fernando había leído mucho sobre extraños casos en los que mucha gente durante el sueño dejó de respirar y murió sin darse cuenta. Un extraño fallo neurológico que desconectaba el circuito automático de la respiración, aún estando inconsciente. Era gente que incluso se había tragado la lengua mientras dormía. Habían muerto asfixiados o se habían broncoaspirados. Su vómito o reflujo entró por el conducto respiratorio. Todo esto lo obsesionaba y no dormía. Pero cuando podía quedarse dormido, empezaba el ritual del sonámbulo. Una noche, mientras Alberto dormía, se despertó en medio de la oscuridad. Empezó a escuchar una voz que no reconocía. No hay lugar para los tres. Uno va a tener que sentir el dolor por dentro, que se te mueran los tejidos y te pudra por dentro.
Alberto encendió el velador. Alberto dormía en la cama de la derecha. El velador iluminó la habitación y ahí lo vio a Fernando. Tenía los ojos abiertos, estaba sentado en su cama, hablaba dormido, hablaba sonámbulo. Lo despertó y volvieron a dormir. Otra noche, Alberto se despertó con una respiración extraña. Escuchaba una respiración extraña. Algo así como... Otra vez se encendió el velador. Ahí estaba Fernando, mirando al rincón de la habitación entre el ropero y la pared. Parecía que estaba en penitencia, parecía que rezaba. Déjame. Tu cuerpo es un pedazo de carne sin alma. Que se derrame sangre. Te va a ser libre. Que se derrame sangre. De pronto Fernando se desmayó. La noche del 2 de junio de 2004, Alberto se despertó con un extraño sonido. Parecía que raspaban algo. Alberto encendió el velador. La cama de Fernando estaba vacía. Cuando Alberto se incorporó, vio a su pareja gateando. Estaba en el suelo, alrededor de la cama. Gateaba como un bebé. Se asomó por el costado derecho. Levantó la cabeza, con los ojos desorbitados y una baba blanquecina. Le dijo: Ya perdiste. Y siguió rascando el piso con la mano. Se le estaba astillando la madera clavada en sus dedos. Se le habían salido las uñas. Sangraban las manos. Fernando se fue gateando de la habitación. Alberto quedó choqueado. No sabía qué hacer. Se paró y fue tras Fernando. Salió de la habitación. Caminaba lentamente. Llegó hasta la cocina. Vivían en un loft reciclado, lo que permitía ver toda la casa con un solo mirar de ojos. Y ahí lo vio. Ahí estaba Fernando, parado, con la puerta de la heladera abierta, mirando hacia adentro de la heladera. Alberto le dijo: Fernando, ¿qué te pasa, Fernando? No se inmutaba. Cuando estuvo a 1 metro, Alberto vio que el cajón de los cubiertos estaba abierto y que en el piso había tenedores y cuchillos. Fernando se dio vuelta de golpe y le clavó a Alberto la cuchilla que usaba para cortar carne. Se la clavó en el costado derecho de su cuerpo, a la altura del ombligo. Alberto luchó con Fernando y en medio del forcejeo pudo sacarle el cuchillo y todo terminó de la peor manera. Alberto degolló a Fernando. Borbotones de sangre. Fernando se desestabilizó y murió. Alberto estuvo preso un tiempo y hoy pasa sus días en un geriátrico de Bahía Blanca. Alberto contó esta historia a los enfermeros y agregó el dato más escalofriante. Cuando los peritos forenses recogieron el cuerpo de Fernando, descubrieron que su brazo izquierdo estaba marcado con un cuchillo. Fernando, antes de morir, se había escrito una frase: no soy yo el que escribe, agua bendita. Analizaron una y otra vez este suceso y llegaron a la conclusión de que Fernando luchó hasta el final con ese demonio que había tomado su cuerpo, con ese demonio que lo manejaba como una marioneta, que lo había transformado en un caminante. El sonambulismo para Fernando y para Alberto fue algo más que un trastorno del sueño. Esta historia es real. Sonámbulos.